Bien todos, de salud. Algunos tuvieron algún inconveniente en la clase anterior para ver la sesión, ¿no? Quiero ayudarles un poquito a todos. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver cómo se realiza la búsqueda. Aquí, por ejemplo, yo tengo varios cursos, ¿no? O programas. Entramos al que es el suyo, en lectura de planos, y les va a salir esta columna aquí al costado, donde dice tareas, chat, calendario, ¿no? Ustedes tienen que ir no a esa sección, sino arriba, aquí arriba, y poner archivos. En archivos hay dos carpetas, materiales de clase y, bueno, y otras materiales de ayuda. Material de clase es donde yo voy a colgar todas las sesiones que vamos viendo. Son 12 sesiones, ¿no? Y la sesión 1, por ejemplo, está colgado la clase del martes. Luego, si regresamos, la sesión 2 que vamos a ver hoy día, que son conceptos de parámetros urbanísticos, ya está colgado, ¿no? Eso es lo que vamos a repasar hoy o a estudiar hoy día. ¿Ok? Entonces, todo claro con eso. Y vamos a empezar tomando lista. Con el micrófono, por favor, dicen presente. Georgiano Arias. Buenas noches, arquitecto presente. Ok. Aprovecho para decirles que si tienen falta, ahora Benja tiene una falta, me avisan si es que han estado o no en la clase anterior, ¿no? Para corregirlos, porque hoy día voy a subir los 2 días de asistencia. Miguel Arias. Buenas noches, profesor. Buenas Presente. noches. Alexander Arteaga. Buenas noches, profesor. Presente. Ok, gracias. Fabiana Bertolotti. Fabiana. Iván Canes. Canes. Buenas noches, profesor. Presente. Gracias. Sandra. Sandra Canes. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Rommel Cruz. Rommel. Jordín de la Cruz. Buenas noches, arquitecto presente. Buenas noches. Juan Flores. Ok. Luis Gómez. Trata de arreglarlo, Juan, para que puedas participar. Luis Gómez. Julio José. Presente, profesor. Okay. Recuerden que cuando no están participando, sí les pido por favor el micrófono apagado. Gerson Guzmán. Presente, profesor. Gracias. Vilca Alanoca. Presente, profesor. Eric Herrera. Presente, profesor. Gracias. Piero Guamán. Buenas noches, presente. Buenas noches. Davis Guamán. Presente, profesor. Eric Guaita. Gracias, Davis. Presente, profesor. Buenas noches. Emanuel Adeyohu. Emanuel. Más simple. Todavía no está. Yulón. Presente, arquitecto. Gracias. Michael o Michel Landeón.
Presente, profesor. Ok, Manuel, ya te di también. José Llanos. Presente. Emerson Montalvo. Andrés Muñoz. Luis Gómez, ¿tienes una consulta? Profesor, disculpe, recién me conecto, tuve un problema con internet. Ok, Andrés Gómez. ¿Andrés Gómez o Luis Gómez? Luis Gómez, profesor. Ok, tu sonido está bien bajo. Trata de Arquitecto, buenas noches. Disculpe, Cruz Peña, por favor. Tengo problemas con internet. Ok, no te preocupes. Andrés Muñoz. Andrés Muñoz. José Paucar. Buenas noches, arquitecto. José Paucar presente. Buenas noches. José Payano. Arquitecto. Sí, buenas noches. Presente. Okay. Ángel Paitán. Buenas noches, arquitecto. Presente. Buenas noches, Ángel. Claudia Perales. Buenas noches, arquitecto presente. Buenas noches. Eddie Quispe. Presente, arquitecto. Ok, perfecto. Anselmo Quispe. Buenas noches, arquitecto. Presente. Buenas noches. Clemer Ramos. Buenas noches, arquitecto. Le quería informarle que la anterior sesión no pude entrar, que hubo unas falencias. Ok, no te preocupes. Entonces, ¿qué tipo de falencias tuviste? Recién estuve conectando, bueno, Internet. ahí estuvo unos problemas y que ya ha finalizado la sesión, recién he podido acceder. Ya, ok. Vamos a considerarte para no tengas muchas faltas. Daina Ríos. Presente, arquitecto. Daniel Rivera. Buenas noches, arquitecto. Presente. José Vázquez. Buenas noches. Presente, arquitecto. Ok, perfecto. Emerson Montalvo está. Fabiana Bertolotti. Ok, entonces al final de clase igual voy a verificar si es que están los que han dicho, los que no han contestado ahora, ¿no? Para considerarlos. Ok. Es verdad. Me gusta empezar todas las clases después de la primera haciendo una retroalimentación de lo que hemos visto en la clase anterior. Y no, que ustedes comenten, ¿no? Lo que han aprendido o que les ha parecido interesante de la clase anterior. También un poco para retroalimentarnos todos con los conocimientos, ¿no? Y poder quizás tener una mejor perspectiva de los temas que vimos. Esta parte la tomo en consideración para las notas, ¿no? Las participaciones, para los exámenes parciales y finales, ¿no? A ver, ¿alguien tiene una participación de la clase anterior que han visto? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué han aprendido? ¿O qué vimos, no? Piero. Profesor, buenas noches. Bueno, creo que lo que hemos visto es una clase introductoria, pero dentro de ello lo que hemos visto son las diferentes escalas, ¿no? Que se trabajan, diferentes parámetros urbanísticos y la diferencia entre proyecto y anteproyecto, ¿no? Creo que eso fue un poquito lo que hemos visto, y otras cosas que son temas en general, ¿no? Sí, gracias, Piero. ¿Alguien más? Luis Gómez. Bueno, complementando a mi compañero arquitecto. Tu volumen está un poquito bajo, Luis. ¿Puedes subirlo más?
A ver, Luis. No, un poco bajo. A ver, coméntanos. Bueno, quería complementar más que todo a mi compañero sobre el uso del reglamento nacional que nos está explicando algunas de los primeros capítulos, ¿no? Como son en las viviendas. Y bueno, también rescatar el manejo del escalímetro, ¿no? Claro, es verdad. Sí, gracias, Luis. Sí, traten de ya de conseguir el escalímetro, porque voy a la siguiente clase ya dejar un ejercicio para la clase que toque, ¿no? Porque va a haber unos feriados, creo, por Navidad, ¿no? Justo caen jueves y sábado, ¿no? 24 y 31, caen 2 jueves. Entonces vamos a ver esos temas como si tenemos clase, no tenemos clase. Lo más normal sería que no tener clases, pero vamos a ver eso, ¿no? Pero sí, el otro sábado dejaría un trabajo de escalímetros para que desarrollen. Son unos planos donde les hago unas preguntas y tienen que utilizar el escalímetro, ¿no? Algunas escalas, para que quede claro el tema. ¿Alguien más, por favor, un comentario adicional o comentarios? Sí, Chávez. También nos mostró un proyecto en la casa de playa donde pudimos conocer un poco más. Por ejemplo, nos explicó el nivel de piso terminado, también los muros. Así también aprendimos parte del Reglamento Nacional de Edificaciones. Sí. Y también nos habló de los conceptos de urbanismo y topografía. Perfecto, sí, es verdad. Vimos un proyecto de mi empresa donde laboro y vimos los planos de visión, ¿no? El diferenciar elevaciones, plantas, cortes, secciones, ¿no? José Llanos, a ver. Sí, tenía una duda. ¿Cuánto tiempo aproximado puede demorar un anteproyecto? ¿O cuánto permite la municipalidad? Demorar un anteproyecto. Para que sea aprobado. Ya. Sí, hay a veces hay tiempos, ¿no? Límites para revisión, son 15 a un mes, dependiendo también de la municipalidad. Y si no hay una respuesta, aplica el silencio administrativo que vendría a ser la aprobación. Pero ese dato exactamente está en la ley 29090 de cuánto es el tiempo permitido. Me parece que es 15 o 20 días, ¿no? Hábiles. Gracias, José. Luis Llanos. Ah, José, tú participaste, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más? Para terminar, un comentario más. Dayana. Bueno, además de lo ya mencionado, también vimos los componentes y características de los proyectos, tanto en el de arquitectura como en el plano de localización, ubicación, los de distribución, el proyecto de estructuras, de instalaciones sanitarias, eléctricas, entre otros. Sí, gracias. Sí, vimos más que todo lo que cada una de las especialidades contiene, ¿no? Eso lo vamos a ver en cada clase, ¿no? Hay una clase para arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas. Para estructuras creo que son 2 o 3 clases, ¿no? Entonces, en arquitectura me parece que son 2 también. Hoy vamos a ver conceptos urbanísticos. Es solo ese tema, así es un tema que lo vamos a ver a detalle. Entonces ya comenzamos con la presentación. Pero si tienen alguna consulta, también cualquier duda, pueden hacerla. José Llanos, si ya no tienes una consulta, baja la manito para no confundirme, por favor. Ok, esta es la sesión 2 de conceptos urbanísticos, parámetros urbanísticos. Vamos a ver el tema urbanístico,
que vendría a ser aún arquitectura, ¿verdad? Todo lo que es urbano. Dentro de lo que son parámetros urbanísticos lo ve generalmente el arquitecto, el ingeniero también lo ve. Normalmente todos los que desarrollan algún proyecto, un proyecto inmobiliario, un proyecto urbanístico, edificación, una vivienda, ¿no? Un edificio cualquiera. A ver, un momento. Pero en la clase pasada nos faltaba ver algunos temas del Reglamento Nacional de Edificaciones que no terminamos de ver, ¿no? Se prolongó un poquito por el tema de la participación de todos, que vamos a verlo ahora, ¿no? Y quería ver el tema de la arquitectura, el A020, que es vivienda, algunos parámetros del Reglamento Nacional de Edificaciones que me parece que son esenciales que conozcan como cultura general y también como, bueno, para desarrollar proyectos. Uno de ellos es el A010, Condiciones Generales de Diseño, que son los ochavos, ¿no? Los famosos ochavos, que es cuando un lote está en una esquina, en una ciudad o en la intersección de dos vías. Por reglamento te pide, si es que este edificio está construido al límite de la vereda y no tiene un retiro, tienes que realizar un ochavo, que es como cortar un pedazo de una torta, digamos, y esa distancia cortada tiene que ser 3 metros. Esto lo hacen mucho en lotes en esquina y se vuelve como tiendas, ¿no? Restaurantes, y el ingreso lo hacen por ahí a veces. ¿Cuál es el fin de esto? Es que cuando un auto venga por este sentido y cuando otro auto venga por el otro sentido, no haya un obstáculo visual, ¿no? Que le impida ver que viene el auto. Entonces, si esto estuviera construido hasta la esquina y habría una vereda corta de 1 metro, digamos, este auto va a ser difícil que lo vea y puede haber un accidente, ¿no? Es por eso que si el lote en esquina no tiene un retiro, es necesario hacer este tipo de sección al área construida, que se vendría a ser los ochavos. Esto se respeta mayormente, pero a veces no pasa eso, ¿no? Como experiencia, en uno de mis primeros trabajos, hicieron un multifamiliar en esquina y no respetaron el ochavo. Ya habían desarrollado el anteproyecto, habían desarrollado el proyecto y el ochavo se lo habían olvidado. Y entonces la municipalidad no les aprobaba, ¿no? Inclusive ya tenían la caseta de ventas y no resultó, ¿no? Entonces no tuvieron que replantear eso para poder corregir el ochavo, ya que puede ser un obstáculo visual importante para la circulación vehicular y genera accidentes, ¿no? Otro tema que es muy visto en las calles, ¿no? Es el tema de los voladizos en veredas. Como les mencioné en la clase pasada, a partir de la vereda hacia adentro es propiedad ¿no? Eres propietario. Y a partir de de la línea de la vereda hacia afuera es el espacio público que le pertenece a todos. Veredas, estacionamientos, etcétera, ¿no? Hay muchas personas que realizan un voladizo, ¿no? Un voladizo como este, por encima de la vereda. Y bueno, les diré, bueno, que está a veces permitido, solamente cuando lo han hecho, digamos, en una cuadra hay 10 casas. Si lo han hecho 6 casas, ya vendría a ser el 60 más 1. Perdón, el 50% más 1. En ese caso, los otros 4 casas pueden hacerlo. Esa es una norma que se llama perfil 0, me parece. Donde ya digamos, por la sección de la vía, ya no importa mucho, entonces se acopla, puedes hacerlo, ¿no? Solo en ese caso, pero si hay muchas viviendas que has respetado y tú eres el único que quiere hacer un voladizo, no te lo van a permitir, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí podemos ver en la figura que el 50% o el 60% ha aplicado el tema del voladizo, ¿no? Para ganar un poco de metros cuadrados en el segundo nivel. Y este de aquí lo puede hacer, ¿no? Por la norma que les acabo de decir. Sí, José Llanos.
Disculpe, ¿cuánto máximo pueden salir ahí? Máximo 50 centímetros. Es lo que se permite. 50. Por ejemplo, aquí podemos ver que han volado. Y yo no sé si primero fue la casa o primero fue el poste, pero se han comido el poste, ¿no? Entonces, eso ya es algo sacado de los pelos, ¿no? Cómo pueden hacer este tipo de intervenciones. Y ahí pasa mucho, ¿no? Pasa mucho en el tema de la autoconstrucción, porque esto posiblemente un arquitecto, ingeniero no considere volar a la vereda, ¿no? Salvo que ya lo haya hecho la mayor cantidad de casas en la cuadra, digamos, ¿no? Ahí sí. ¿Una consulta? Profesor, Sí. Levanten la mano, por favor, para también saber. Sí, dígame. profesor, una consulta. Cuando hay un poste dentro de un perímetro al lado de la casa, ¿cuánto es el retiro? ¿80 centímetros o 1 metro? Ya. En primer lugar, tendrías que, bueno, si es un poste, tienes que ver el retiro del certificado de parámetros urbanísticos en primer lugar, ¿no? Y para postes sí sé que tienes que alejarte, ¿no? Tanto en vertical sobre todo, o sea, no hacer algo arriba de los cables, pero si hay un poste, yo digo que revises el retiro. Si no tienes un retiro, yo me retiraría al menos 1 metro, ¿no? No sé si hay un reglamento especial para distanciarse de un poste que esté, digamos, a mitad de vereda. Tendrías que ver el tema del certificado de parámetros urbanísticos del lote. Pero es difícil, ¿no? Que tengas un poste justo en el perímetro de tu lote. Puede pasar, sí. Habría que revisar, y siempre si hay alguna duda, consultar con la municipalidad. Pero en proyectos urbanísticos sí te piden 3 metros alejarte, por ejemplo, ¿no? En proyectos urbanos o de habilitaciones residenciales, de los postes de alta tensión. Bueno, entonces continuamos. Aquí, por ejemplo, podemos ver el tema de los retiros máximos que me había mencionado el compañero anterior, ¿no? Creo que José Llanos. Y máximo puedes volar 50 centímetros del límite de donde te permiten, ¿no? Construir. Porque recuerden que en los certificados hay un parámetro de retiro. Tienes que retirar 5 metros o 3 metros del límite de propiedad. Y después de retirarte los 5 metros, digamos, puedes volar 50 centímetros, no hay problema, eso está permitido. No puedes, por ejemplo, volar en los retiros laterales o posteriores, ahí no. Esto adicional solo en los frontales de los lotes, ¿no? Si en los laterales o posteriores no hay retiros, no puedes volar, solo en los frontales. Este es un proyecto de un arquitecto de la Ricardo Palma. Luis Longi, por ejemplo, ha volado lo que ha querido, ¿no? Unos 20 metros, creo, no, 10, unos 15 metros, con un sistema especial estructural, ¿no? De vigas metálicas y soportes de placas para hacer este proyecto. Y el retiro se puede hacer, o sea, hay muchas formas de la creatividad y la innovación no está limitada por los parámetros, ¿no? Pero para hacer esto tienes que retirarte, ¿no? Lo que sí te va a exigir siempre la municipalidad es retiro de 3, de 5 metros, de 1,50 m, ¿no? O de 1 metro quizás. Otro artículo que me parece importante y que no se respeta casi nada en algunas zonas es dejar que el agua de lluvia que llega a tu techo llegue a la casa, al espacio público, ¿no? Normalmente dejan algún tipo de, cuando no hacen sumideros en los techos, ¿no? Para que drene el agua, simplemente hacen una pendiente y el agua cae al espacio público. Eso no está permitido
de acuerdo al artículo 15, como ven acá, ni tampoco el tema de que el agua llegue a la casa vecina, tampoco puede ser. Lo correcto es utilizar el esquema de aquí, el primero, poner canaletas, ¿no? Y hacer que el agua vaya a un sistema de desagüe, ¿no? O que vaya a tu jardín si tienes jardín, etc. Entonces, esto de aquí no está permitido. O si no, hacer, bueno, lo que se hace siempre, ¿no? Sumideros en los techos, unas pendientes para que lleguen ahí de 1 o 2%, como de acuerdo al diseño, ¿no? Un ejemplo que he visto, que esta foto yo la he tomado, bueno, es un lugar que yo conozco, esta foto es de Google Earth, pero yo visito mucho a un abuelo que tengo en Chosica, y en Chosica pasa esto mucho, ¿no? Ahí llueve, no, llueve regular, y deja las tuberías así expuestas, y por ahí sale el agua cuando llueve, ¿no? Entonces esto de aquí no está permitido, y lo usan muchos vecinos, muchos. No, ya están acostumbrados a utilizar este sistema para drenar el agua de lluvia. Otro concepto que tienen que saber, y esto sí, digamos, todos son importantes, ¿no? Pero este es de la junta sísmica o la separación sísmica, o la separación entre edificaciones. Esto lo deben saber o lo van a conocer los que estudian ingeniería civil, no pertenece a ese campo. El cálculo, ¿no? El cálculo de cuánto es la separación entre edificación e edificación entre dos viviendas. Las viviendas pueden ser aisladas, es decir, que no tienen ningún tipo de vecino a los lados, son viviendas que están más ubicadas mayormente en otros países, ¿no? Donde hay mucho más espacio horizontal, y ponen la casa al medio y jardín a todos los lados. Entonces esas casas se llaman aisladas. Y las que se diseñan en Lima normalmente son adosadas. O sea, está adosada una casa junto a otra, ¿no? No hay jardines en los lados laterales. Estamos acostumbrados a ver ese tipo de casas, pero mayormente pasa eso en la zona urbana, ¿no? Donde la densificación es fuerte, ¿no? Y cuando son dos casas juntas, ¿no? Se llaman casas pareadas y jardín a los lados, y luego se vuelve a repetir dos casas juntas. Eso también hay mucho en España, por ejemplo, o en otros países de Europa. Aquí hay poco, pero sí hay. Pero normalmente son casas adosadas, juntas unas con otras, y lo que se tiene que respetar aquí es la separación de seguridad sísmica. A ver si alguno de sus amigos, bueno, los compañeros que estudian ingeniería civil, si pueden hacer un comentario sobre esto. ¿Lo han visto en clase? Sí. Gosser. Sí, profesor. Mire, en donde nosotros trabajamos hay siempre separaciones, nosotros llamamos punto de dilatación. Ahí le ponemos lo que es los tornopoles de 5 centímetros, para que tenga un punto de dilatación, ¿no? Para poder separar de casa en casa, ¿no? Exacto, perfecto. Sí. La idea de la Junta de Seguridad Sísmica o separación sísmica es que cuando hay un terremoto o un temblor, la casa se mueva sin chocar con la otra casa, ¿no? Porque si chocan ambas casas, entre las dos se destruyen, y ahí es donde ocurre mayormente los desastres. Entonces, ese es el cálculo que se hace. Hay una fórmula, ya que ahora no recuerdo, pero es una fórmula que está dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones en el apartado de sismo resistencia, ¿no? De estructuras, ahí. 5 centímetros está perfecto, ¿no? Entonces no hay problema. Puede ser menos también, de acuerdo al cálculo yo. Pero sí debe haber una junta de separación, una junta de seguridad. Ok, ahora, para conjuntos residenciales, viviendas, multifamiliares, hay también algunos parámetros que son necesarios cumplir y que sí se cumplen cuando lo diseña algún arquitecto o un ingeniero. Y vemos mucho en la ciudad, ¿no? Los edificios
altos de viviendas con algún tipo de área libre que puedas, y hacia esa área libre proyectas las ventanas, ¿no? Internas. Eso corresponde a estos parámetros. En conjuntos residenciales, o sea, cuando es solamente un edificio, ¿no? No son varios edificios, uno solo. Cuando hay espacios como dormitorios, salas, estudios, espacios importantes donde pasas mayormente el tiempo y necesitan más luz natural, tienes que dividir la distancia de altura entre 3, ¿no? Es la distancia mínima. Y mínimo es 5 metros de separación entre esos bloques. Si estás junto al límite ya de la propiedad, también es entre 3. Y cuando son espacios secundarios como cocinas, como lavanderías, otro espacio que no necesite mucha luz natural, lo divides entre 4, ¿no? Si por ejemplo este edificio de aquí tiene 250 de piso a techo, digamos que son 5 pisos, 5 por 2.5, más o menos son 12.5, digamos 15 metros, con las losas y todo. Y 15 tienes que dividirlo entre 4, ¿no? Que son más o menos 3 metros y algo, ¿no? 3 metros 80 me parece. Entonces esa es la distancia que tendrías que respetar aquí, ¿no? Por ejemplo. Así de sencillo. Para poder separarte, para poder iluminar esos espacios adecuadamente. Y sobre todo también para que esto te van a revisar en los planos, ¿no? Para que puedas tener la licencia de edificación. Pero el fin es iluminar los espacios internos. Porque si esto no se separa 5 metros, por ejemplo, y se separa 3, y el edificio al costado llega a 3 metros nada más, este espacio de aquí que está más abajo, que está más oculto, digamos, la luz solar natural no le va a llegar. Entonces va a ser más complicado que le llegue, ¿no? Entonces esa es la idea también. Y si ya no volvemos más exigentes, hay un mínimo cantidad de luxes que tienes que tener una habitación para que sea habitable, ¿no? O sea, una iluminación adecuada. En caso de viviendas unifamiliares, viviendas donde todos vivimos, si vivimos en viviendas y no en condominios, la distancia mínima es de separación para cualquier pozo de luz, patio, jardín, ¿no? Que dé a una ventana de una habitación, a una lavandería, a la sala, a la cocina, es de 2 metros. Con respetar esto, ya estás respetando todo el tema de iluminar bien, ventilar bien, quizás el área libre, ¿no? Eso te puede ayudar mucho para poder respetar esos parámetros. Y en caso de multifamiliares, es lo mismo que conjuntos residenciales, solo que aquí hay un poco más de tolerancia. Bueno, no tolerancia, sino divides también entre 3, pero a partir del alféizar o del muro bajo del edificio de abajo, ¿no? Es la única diferencia, digamos, ¿no? En espacios secundarios, como cocinas, lavanderías, no mides de piso a techo, de piso a techo, sino del techo hasta donde empieza la primera ventana. Esa distancia la calculas y la divides entre 4 y tienes la distancia mínima, ¿no? Puede ser mucho más también. Y también, bueno, leyendo aquí la norma, tendrán dimensiones mínimas de 2.20 por lado, ¿no? El espacio más pequeñito que puede haber es de 2.20. Como el de viviendas es de 2 metros, ¿no? Igual. Esto también es importante. La altura mínima de piso a techo en toda edificación de vivienda es de 2.30. Para poder transitar, para que el aire también circule adecuadamente, adelantando, bueno, instalaciones de desagüe donde vamos a ver aires fríos, calientes. Los aires calientes siempre tienden a subir, ¿no? Y si el techo es bajo, menos de 2.30, el aire caliente lo vas a tener en la cara, ¿no? Lo vas a tener que respirar. Entonces, mientras más alto sea una edificación, mejor, ¿no? Porque se va a ventilar más, va a iluminar más. La sensación de amplitud siempre también es una buena señal a la salud, ¿no? De las personas psicológicamente.
pero lo mínimo es 230, ¿no? 230 siempre en cualquier punto, ¿no? Como indica aquí en la figura, como indica acá también en la figura, ¿no? Altura de espacios para instalaciones mecánicas. Bueno, acá hay una indicación. La altura puede ser menor siempre que permita el ingreso de personas para la instalación, reparación o mantenimiento. Aquí me parece que con 2 metros está bien, ¿no? No es un lugar donde tú estás permaneciendo, sino simplemente vas a hacer una reparación. Si hay consultas, dudas, preguntas de algún proyecto que tengan, pueden hacerla con confianza levantando la mano. En este apartado vemos una altura de 210, ¿no? Mínimo. A ver, ¿alguien me dice por qué? ¿Y no es 230? Guzmán. Ahí se ve 2 metros 10 que es el fondo de la viga peraltada, pero al techo vamos a tener 230, que la viga peraltada debe ser aproximadamente 20 centímetros ahí. Exacto, sí. Cuando son vigas peraltadas, ¿no? La viga tiende a ser más bajo que la losa, ¿no? O bueno, ese es su concepto de viga peraltada. Entonces, esa distancia en ese punto puede ser 210, ¿no? Como mínimo. Esto contando el acabado, ¿no? Con todo y acabado. Pero por 1 centímetro no pasa nada. Pero que sea 210, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, en dimensiones de circulación también es muy importante saber. En viviendas, todas las circulaciones, los pasadizos tienen que ser de 90 centímetros como mínimo. Cuando haya 2 viviendas, por ejemplo, en un solo lote, una casa bifamiliar, digamos, y sirve un pasadizo a dos familias, la distancia mínima es 1 metro, la circulación horizontal, y cuando son más de 4 viviendas ya, los pasadizos tienen que ser de 1,20 m. Como pueden ver aquí en las 3 figuras arriba, ¿no? Y en cuanto a oficinas, puede ser 90 centímetros la separación, no de muros, sino de mobiliario, ¿no? Siempre se compran escritorios, ¿no? para el personal, y esas dimensiones, cuando diseñamos la ubicación de los escritorios, la dimensión mínima de circulación tiene que ser 90 libres, sin obstáculos, ¿no? No puede haber un gabinete o un librero a mitad de camino pegado que corte la distancia 90, ¿no? Tienen que ser 90 libres. Gerson, ¿tienes alguna consulta? Ok, perfecto. Profesor, se activó. Ok, no te preocupes. En salud, como saben, bueno, la distancia mínima de circulación es 1,80 m. Ahí necesitas más espacio porque hay tema de camillas, tema de, sobre todo de silla de ruedas, hay muchas más personas transitando, ¿no? Pacientes, doctores que están en espera, pacientes en espera, perdón, es 1,80 m, ¿no? Recuerdan que ahora con el tiempo de esta enfermedad, se estaban utilizando las vías deportivas como instalaciones de salud, de ayuda, ¿no? Para atender a pacientes con la enfermedad, ¿no? Del COVID. Y la circulación de vivienda seguramente la tenían en 90 centímetros interna y 1,20 m, ¿no? Aquí y necesitan 1,80 m para circular. Entonces ahí se les complica un poco si tienen que llevar, por ejemplo, camillas o silla de ruedas, ¿no? Y habrán solucionado ese tema solo para poder que las personas que estén ahí estén descansando, ¿no? Reciben un tratamiento, más no como un hospital en sí. Entonces esto, por ejemplo, esta normativa les impediría ser un hospital, una vía de vivienda, por ejemplo, ¿no? Algunas, en locales comerciales, ¿no? Vimos viviendas, hospitales, oficinas. En locales comerciales es 1,20 m a más. Piero. Profesor, una consulta con respecto a lo que usted mencionó hace un momento de la distancia entre viviendas y cuando son la distancia también entre el centro de salud. ¿Cómo hicieron con el centro COVID que debía salvar? Porque yo que sepa, eso estaba hecho para viviendas, ¿no?
que tenía que tener aproximadamente 1,20. Y en ese caso, Sí. ¿cómo se ha trabajado? En ese caso, no han podido romper, ¿no? Muros, han tenido que adaptarse a eso. Es un caso de emergencia. Como os digo, cuando pasó eso, yo me preguntaba justamente sobre las circulaciones, ¿no? Como ahora no he ido, felizmente, no tengo a nadie ahí, pero sí, es una limitante, ¿no? Si es que hay, si ponen gabinetes inclusive, y si pasan silla de ruedas o algo, han tenido que adaptar simplemente. Ha sido un centro de apoyo, más no un hospital en sí. Ha sido un tema de emergencia. No creo que hayan tenido solución para eso. Simplemente han tenido que adaptarse a esa situación, ¿no? Que han requerido. Pero en ese caso, el hacer un pasadizo de 1,80 m estaría bien, ¿no? Yo espero que haya tenido 1,80 m al menos los pasadizos de las vías. Pero es un poco difícil, ¿no? Porque siempre se busca el tema en el sector inmobiliario, de viviendas, aprovechar los metros cuadrados vendibles al máximo, ¿no? Dejando la circulación siempre aproximadamente en un 10 a 15% del área construida total. ¿Sí? Más o menos ese es el rango, para que el área vendible sea mucho mayor, ¿no? Y porque cada metro cuadrado es dinero, ¿no? Cobran por metro cuadrado. La venta se mide por metro cuadrado, la rentabilidad también. Entonces, en locales educativos, igual 1,20 m, ¿no? Y también vemos el tema de pasos y contrapasos de escaleras. Aquí sí he visto muchos errores en temas de autoconstrucción, ¿no? Que cuando uno hace una escalera, normalmente la hace como puede cuando no tiene planos, ¿no? En la autoconstrucción. Pero hay unos rangos que el Reglamento Nacional de Edificaciones pone como mínimo y máximo. Como máximo, el paso, que es donde pones el pie, tiene que ser, como mínimo, tiene que ser 25 centímetros, y el alto como máximo tiene que ser, que se llama contrapaso, 18 centímetros, ¿no? ¿Esto por qué? 25 como mínimo porque un pie, si es 20, por ejemplo, un pie quizás a una persona alta, ¿no? Que tenga unos pies grandes, su pie no va a entrar ahí en 20 centímetros, ¿no? Entonces mínimo es 25 y 0,18 como máximo, porque si, por ejemplo, esta altura sea 20 o 21 o 19 inclusive, y si la escalera tiene un tramo muy largo, la persona va a tender a cansarse, va a tener quizás hasta lesionarse, ¿no? Si es una persona mayor, va a haber una resistencia, un esfuerzo muy fuerte ahí. Entonces ponen como máximo es 0,18. En diseños de viviendas normalmente se toma 0,175, ¿no? Y los pasos sí 25, 30 centímetros, de acuerdo al diseñador, al proyecto, ¿no? A lo que te mande también un poco el espacio que tienes. Otro punto, me parece que ya, sí, nos falta algunos más, es el tema de las barandas. Las barandas en algunos espacios públicos. La regla aquí es simplemente que tiene que caber una pelotita de 0,13 centímetros o 13 centímetros de radio, ¿no? Como máximo, no puede ser más, el espacio no puede ser más grande, ¿no? Tiene que trabarse ahí una pelotita de 13 centímetros. Y puede haber muchos diseños, ¿no? Pueden ver verticales, horizontales, una trama especial, curvas inclusive, pero la pelotita de 0,13 metros de radio no puede pasar, ¿no? Esa es la regla para barandas en espacios públicos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque, bueno, si fuera más grande quizás haya peligro, ¿no? De que un niño pequeño se pueda pasar, ¿no? O pueda resbalar quizás, ¿no? Entonces es por eso. Como estudiantes, muchos aquí de ingeniería civil, ¿no? Cuando ya a veces aplicamos las normas, pero tenemos que saber también el por qué se aplica, ¿no? Cuál es la idea detrás de la norma, ¿no? Quizás eso ayuda a mejorar también o proponer algo mejor. Y para poder innovar siempre en el diseño o en cualquier cosa, tienes que saber todas las reglas que te restringen, ¿no? Para poder saber qué puedes romper o no. En el tema de estacionamientos, la norma que más se respeta y tienes que respetar es el tema del radio. El radio de giro tiene que ser 5 metros de la línea central del carril, ¿no? En los estacionamientos.
Esto de aquí es importante porque si esto es menor, es posible que el auto sea dificultoso que cruce si es un auto largo mucho más. Como anécdota les cuento que en un proyecto de una vivienda había el radio era de 480, no, era de 5 metros, pero había obstáculos en la parte de volteo de la edificación, digamos, la columna entraba un poquito, ¿no? Entonces ya no era 5 metros libres, digamos, era 480 libres, y un propietario de un edificio multifamiliar que iba a aparcar al sótano 1 o sótano 2, no recuerdo, raspaba siempre su auto cuando bajaba al estacionamiento, porque no le daba. Entonces hizo una demanda al edificio, a la empresa que construyó el edificio, ¿no? Y recuerdo que en esa época me pidieron hacer el análisis de si se cumplía la normativa, ¿no? Y bueno, sí, se cumplía, pero había obstáculos, no era libre, ¿no? Entonces por eso es que no giraba adecuadamente el auto y raspaba, ¿no? Pero el radio de giro siempre tiene que ser 5 en cualquier curva para que pueda girar adecuadamente un auto, ¿no? En sótanos, cuando hay sótanos, hay muchos sótanos, ¿no? En los edificios multifamiliares, sobre todo en oficinas también. El primer nivel del sótano puede ser ventilado naturalmente, como pueden ver aquí en la figura, ¿no? Naturalmente, la ventilación a través de ventanas. Pero ya a partir del segundo sótano es necesario hacer ya la inyección y extracción del aire, ¿no? Ya utilizar un sistema mecánico para botar el aire de dióxido de carbono, monóxido de carbono que puede estar por el tema de los autos, ¿no? En ese espacio contenido. Hay que ya extraer ese aire, ¿no? Con mecanismos mecánicos, ventiladores, ¿no? Eso lo vamos a ver en instalaciones mecánicas. Y igualmente, como lo pasa en las vigas peraltadas, también en las escaleras, cuando hacen tramos en este sentido, ¿no? La distancia mínima digamos, de aquí, en la rasante, del techo de esta escalera al paso de abajo, mínimo tiene que ser 2,10. Si no, te puedes chocar la cabeza y, ¿no?, sufrir un accidente. También he visto este tema en una vivienda que no tenía menos de 2,10, ¿no? No estaba a cargo de eso, solamente estaba viendo el tema de acabados, pero me comentaron ese tema, ¿no? Que no tenían problemas con la licencia, me parece, porque no, con la recepción de obra. Bueno, en temas de servicios higiénicos, hay dos tipos de baños. Bueno, hay varios. Hay baños completos, que son cuando tienen lavadero, ¿no?, inodoro y ducha. Y medio baño, cuando tienen solamente inodoro y lavadero, ¿no? Aquí hay una norma en el artículo 24, indica que las viviendas hasta 25 metros cuadrados pueden tener un inodoro, una ducha y un lavadero, y viviendas con más de 25 cuadrados tienen que tener ya un inodoro, un lavadero, una ducha y un lavadero, ¿no?, para la cocina, ¿no?, la lavandería. Y por último, el tema de aforos. Para calcular los aforos también está normado, ¿no?, en el A130, requisitos de seguridad, en tema de evacuación. Ahora, por ejemplo, vemos en estos tiempos donde dicen el aforo de 40%, el aforo del 50% permitido, ¿no?, o del 30% permitido, pero ¿cómo calculas el 100%? No, eso ya, bueno, eso toca ver al arquitecto, ¿no? Y es mediante este cuadro de aquí, ¿no?, indicado, por ejemplo, en la norma A070 comercio, para los comercios, ¿no? Por ejemplo, en restaurantes y cafeterías, por 9.3 metros cuadrados puede entrar una persona, ¿no? Si el restaurante tiene, digamos, en la cocina, ¿no?, 18 metros cuadrados, entonces pueden entrar 2 personas, ¿no? Y así, ¿no?
Aquí, por ejemplo, hay otras, en gimnasios, por ejemplo, ¿no? Áreas sin máquinas, 1.4 metros cuadrados por persona. Digamos que el gimnasio tiene 14 metros cuadrados, entonces pueden entrar 10 personas ahí. Y si el aforo te dice 50%, ya no entran 14, sino entran 7, ¿no? Aforo máximo ordinario, aforo limitado por COVID, fase 1, 12%, por ejemplo, ¿no? Pero el cálculo del aforo máximo está en base al cálculo de estas áreas, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados requiere una persona para cada una de las tipologías de vivienda? Ya sea comercio, oficinas, viviendas, lotes industriales, cada uno está en el apartado de Reglamento Nacional de Edificaciones. Ok, vamos a entrar ahora a parámetros urbanísticos. Les recomiendo que vayan viendo el tema de, como son muchos los ingenieros civiles, capítulo de cargas y las normas de sismo de sismo, ¿no? Supongo que ya lo conocen bien. Es muy interesante, lo vamos a ir viendo también en la clase de estructuras. Parámetros urbanísticos, entonces. ¿O les parece si hacemos un break de 10 minutos ahora y entramos a este tema? ¿O seguimos? ¿Qué opinan? Retiro. Perfecto. Daniel, vamos a verlo eso ahora. Vamos a analizar un certificado de parámetros urbanísticos a detalle. Y vamos a dar un break entonces de 10 minutos y continuamos ya de lleno con lo demás de la clase. ¿Ok? Regresamos entonces en 10 minutos. Hasta las 8:32. Disculpe, ingeniero Tomás. Sí. Si no has dicho presente en su momento, escribe en el chat, por favor. Presente. ¿Cuál es su nombre? Acá tengo la lista. ¿Cuál es su nombre? Fabiana Bertolotti Díaz. Ya, sí, Fabiana. Ok, ya te puse presente. Gracias. Ya, ok. Entonces en 10 minutos continuamos la clase. Gracias.
Ok, continuamos. Ok, ¿todo bien hasta ahora? Ok, gracias. Vamos entonces a continuar el tema de parámetros urbanísticos, que es lo que tenemos que ver hoy realmente. Y vamos a estudiar el certificado de parámetros urbanísticos, sobre todo, ¿no? A tenerlo realmente claro. Ahí vamos a identificar las definiciones de todos los parámetros, y el retiro también lo vamos a tener clarísimo al final de la clase. Me dijeron que tenía problemas con el micrófono y ya le puse asistencia a Juan Flores de la primera clase, ¿ya? ¿Okay? No te preocupes. Siempre trato de apoyarlos con los problemas que tengan virtualmente, con las conexiones. Ok, parámetros urbanísticos, entonces, para ver los parámetros urbanísticos hay que seguir con el tema del Reglamento Nacional de Edificaciones, que norma a todo el país. Ok, Andrés, lo veo después. Que norma a todo el país, ¿no? Los Reglamentos Nacional de Edificaciones. Como les había mencionado en la clase anterior, cada proyecto que se haga en el territorio nacional tiene que respetar el Reglamento Nacional de Edificaciones. Pero por distritos, no por zonas o por departamentos, ¿no? Yo, bueno, hasta ahora no he desarrollado un proyecto fuera de Lima, hasta Huacho, y de Huacho me pasé a España, pero en otro departamento de Lima no. Pero si es un distrito, digamos, Miraflores, San Isidro, aquí en Lima, ¿no? Que son distritos, digamos, que tienen más restricciones o quieren hacer que los parámetros urbanísticos sean más estrictos para que sus edificios tengan más áreas libres, tengan mejor calidad quizás de construcción, o en el tema de retiro sea mayor, o se utilicen más estacionamientos por departamento, ¿no? Esos detalles ya son competencia del distrito, ¿no? Entonces el distrito propone certificados de parámetros urbanísticos que no pueden ser menores que lo que dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, pueden ser iguales o pueden incluso ser un poco más exigentes, ¿no? Hoy vamos a ver entonces certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios de un lote en el distrito de Surquillo. Tomarlo como ejemplo, como caso práctico, para poder estudiarlo, ¿ok? Algunas definiciones muy rápido para entrar al certificado. El tema del lote, lote mínimo, lote normativo, lotización y manzana. ¿Qué es un lote? Un lote es una superficie de terreno urbano, ¿no? Delimitado por una poligonal. Una poligonal son líneas juntas, ¿no? Que dan como resultado de un proceso de habilitación urbana. O sea, cuando un lote arquitecto, está... una pregunta. ¿Está compartiendo pantalla? Porque no se ve la pantalla compartida. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Ahora pueden ver? Ahora sí, ¿no? Ok, perfecto. Les había mencionado entonces la diapositiva anterior, ¿no? Que como pueden ver en la diapositiva, para entenderlo mejor con una imagen, en el país se tiene que respetar el Reglamento Nacional de Edificaciones, pero por distrito pueden tener Surquillo, por ejemplo, un certificado de parámetros urbanísticos
más estrictos, ¿no? O con unas condiciones distintas. Sí, dime vos, José. Profesor, no estoy viendo en pantalla. Ya, ahora sí, gracias. Es la conexión, hay que darle un tiempito a veces. Entonces, estaba definiendo algunos conceptos antes de entrar al certificado. Recuerda bajar la manito, José, cuando ya participaste. El lote es un lote de terreno urbano delimitado por una poligonal que da como resultado de un proceso de habilitación urbana. ¿Cuándo se hace una habilitación urbana? Cuando se le entrega agua, desagüe, ¿no? y luz, ¿no? Entonces ahí ya está habilitado el terreno y se puede lotizar, ¿no? Un lote mínimo es una dimensión mínima según el tipo del terreno, ¿no? Según sea el uso asignado al lote mínimo. Puede el lote mínimo. José, por favor, tu micrófono para... ¿O quieres hacer una consulta? No, profesor, no. ¿Me escucha? Sí, ¿no? Tuve un problema de conexión. ¿Me pueden escuchar ahí? Por favor. Ok. Sí, profesor. Ok, gracias. Como mencionaba, entonces un lote mínimo puede ser un lote mínimo para vivienda, puede ser un lote mínimo para industria, para comercio, de acuerdo a la tipología de edificio, puede tener un lote mínimo dimensiones distintas, ¿no? Un lote normativo también, de acuerdo al tipo de proyecto que se realiza, hay lotes normativos que tienen dimensiones mínimas. La lotización ya viene a ser el conjunto de lotes, ¿no? Y la manzana es lo que está bordeado por vías y tiene varios lotes incluidos, ¿no? Puede haber una manzana de un solo lote también es permitido. Y normalmente, bueno, aquí en las ciudades las manzanas son de 100 metros cuadrados, 10 por 100%, perdón, 100%, ¿no? Que eso da 1000 metros cuadrados, ¿no? Sí. Y dentro de esa manzana hay una lotización. Cada una de las lotizaciones es un lote, que puede ser un lote mínimo, un lote normativo, de acuerdo al tipo de proyecto que se esté desarrollando en esa habilitación. Este es un proyecto urbanístico. Pueden ver la lotización, ¿no? Hay una vía principal. Vamos a entrar muy rápidamente, por favor. Denme un minuto. Voy a compartirles pantalla para que vean un proyecto de habilitación donde se hizo una lotización. ¿No? Ok, ahí pueden ver, ¿verdad? Ok, gracias. Este es un proyecto urbanístico de una habilitación residencial tipo club, donde el lote normativo aquí tiene que ser de 300 metros cuadrados como mínimo, el lote mínimo, o de 500 metros cuadrados como mínimo, y un frente mínimo de 15 metros de ancho, como mínimo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, este lote 8. Este es un lote... Vamos a explotarlo para... Ya. Por ejemplo, este lote tiene como 20 metros de frente, ¿no? El área del lote... Por ejemplo, este lotecito de aquí tiene 510 metros cuadrados, ¿no? El lote mínimo para este tipo de proyecto es 300, como les comenté. Y los fretes son de 15 metros, ¿no? Entonces se respeta esa lotización. Mediante esos lotes mínimos se realiza el diseño de lotización, porque lotizar también es un diseño, ¿no? Para que sean unos lotes, como tal, tiene que haber una vía de acceso. Si no hay una vía de acceso al lote, no se haría un lote, ¿no?
Ya luego vendría el sistema de cañerías de agua, de comunicaciones, de electricidad, ¿no? Para que también sea acá, lo deje en cada punto, ¿no? Y abastezca cada lote, por las veredas sobre todo, ¿no? Y hay un proyecto de sanitario, ¿no? Y eléctrico. Entonces, eso es una lotización. Estos son lotes, por ejemplo, más cuadraditos. Y estas son casas adosadas, son casas, ya no son lotes, son casas que se ha permitido especialmente para este proyecto, ¿no? Porque siempre se puede también conversar con, con la municipalidad si quieres hacer una mejora o un proyecto lo puedes sustentar, lo puedes defender, ¿no? Sobre todo este tipo de proyectos que es un proyecto ubicado en una zona de expansión urbana, donde no teníamos parámetros urbanísticos definidos, no se contaba. Entonces los parámetros que nosotros poníamos, en este caso, son los que se respetaron, ¿no? Por ejemplo, este es un lote, todo lo verde es un lote, todo esto es un lote, solamente para este espacio que va a ser un hotel, ¿no? Y todo este lote, todo esto, son edificios multifamiliares, ¿no? Estas tripas, digamos, van a ser edificios multifamiliares de hasta 15 pisos, ¿no? Todas estas secciones. Y aquí, bueno, aquí va a haber una laguna. Aquí vemos lotes, tipo de lote, otros fines, aportes, como habíamos mencionado en la clase anterior, que algunas habilitaciones requieren de aportes para educación, otros fines, servicios generales, lotes logísticos, donde se pone, bueno, almacenes, ¿no? Que se van haciendo en la obra misma, pero ya luego quedan para el proyecto. Es un proyecto de 84 hectáreas, ¿no? Es un proyecto bastante grande. Un centro comercial aquí ubicado, y esta es la carretera Panamericana Norte, ¿no? Entonces, todo esto es un tema de lotización. Hay manzanas, por supuesto. En este caso, la hemos limitado por etapas, ¿no? Etapa 1, etapa 2, cada etapa tiene 3 parcelas, 2 parcelas, y cada parcela tiene, la parcela B, por ejemplo, tiene 20 lotes, ¿no? Entonces, de esta forma se va trabajando una lotización. Estas curvas, ¿qué serían? Por ejemplo, ¿alguien recuerda? Las curvas de aquí. Sí, Woman. La curva de nivel. Las curvas de nivel, ¿no? Si pueden ver aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar solo las curvas de nivel. Esto sería el terreno donde se proyecta el lote, ¿no? Podemos ver donde, recuerdan que dijimos, donde hay los puntitos aquí, que son como las mesetas, las partes más altas del terreno, ¿no? Esta parte es la más alta, acá hay otro cerrito, acá hay otro cerro, y esto está a 98 metros sobre el nivel del mar en este caso, ¿no? Y ahí va bajando, ¿no? 95, 91, 88, 86, 84, 82 hasta 82. De 82 a 92 que está acá, por ejemplo, ya hay 10 metros, ¿no? Hay 10 metros en 160 metros, ¿no? Entonces, de esa forma se pueden leer y también se diseña en cuanto a las curvas de nivel la habilitación, ¿no? Para no tener, por ejemplo, si pasas una vía por encima de este cerro, va a ser difícil, ¿no? Entonces vas a tener que, ¿se congeló? ¿Pueden ver ahora? ¿Todo bien? Para mí se me quedó en una sola toma ya buen tiempo y no cambia. No sé si para ¿No cambia? todos. Ok, bueno, vamos a continuar. Igual, era para que vean un proyecto de lotización, ¿no? Ya estoy dejando de compartir. No se preocupen. Vamos a continuar. Ok, perfecto. Entonces, continuamos ahora sí para analizar el tema del certificado de parámetros urbanísticos. ¿Alguien aquí ha desarrollado un proyecto de certificado de parámetros urbanísticos? Me parece que he compartido mal, ¿no? A ver. Ahora sí. ¿Pueden ver la presentación?
por favor. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí, arquitecto, sí se puede ver. Ok. Preguntaba si alguien ha trabajado con algún certificado urbanístico antes. ¿Tiene alguna experiencia que pueda comentar? No. Ok, no, está bien. Bueno, los certificados de parámetros urbanísticos edificatorios, como había mencionado, hay que solicitarlo a la municipalidad donde se encuentra ubicado el terreno, o el lote, o el proyecto, y te va a dar una hojita como esta, ¿no? Que está a la izquierda, y donde vas a tener que saber interpretar cada uno de estos datos. En este caso es un proyecto, un lote en Surquillo, de un área de 303 metros cuadrados, .05, y este es el certificado, ¿no? Lo que podemos ver aquí que hay un tema de usos primero, dice CSCZ, comercio zonal, pertenece a una zonificación de comercial zonal. Vamos a ver los usos, zonificación, usos, altura de edificación, retiros, exigencias, estacionamiento. Son 5 puntos que te pide este certificado de parámetros urbanísticos. Te pueden pedir muchos más, te pueden pedir frente mínimo, como les mencioné en el proyecto de habilitación urbana, tamaño de lote mínimo, tamaño de lote normativo, como también pasa en el proyecto de habilitación urbana. Te pueden pedir área libre, aquí también te piden área libre. No le he puesto aquí porque indica que tienes que desarrollar el área libre de acuerdo al tipo de edificio. El tipo de edificio que se desarrolló acá es un multifamiliar, y para multifamiliares, viendo la norma, es 35% de área libre, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo sacar el área libre? Para sacar el área libre hay que sacar el área techada, ¿no? El área techada es toda la superficie construida del proyecto, y no hay que contar ductos, ¿no? Ductos como esto, por ejemplo, no se cuentan, o estos patios tampoco se cuentan como área techada. Todo este espacio, la plaza tampoco se cuenta, claro. No se cuentan aleros, no se cuentan jardineras, cornisas, proyecciones de lluvia, cornisas, elementos descubiertos como balcones o jardineras tampoco se cuentan como área techada, ¿no? Cubiertas de vidrio o cualquier material transparente o translúcido con un espesor a 10 milímetros cuando cubran patios internos. Eso tampoco se cuenta como área techada. Por ejemplo, si este patio estuviera cerrado, por ejemplo, como la imagen de acá abajo, ¿no? Con una claraboya, o un material de plástico, de PVC o vidrio inclusive, sigue siendo área libre, no se cuenta como área techada, ¿no? Vamos a ver muy rápidamente, calcular el área techada de un proyecto para que pueda tenerlo mucho más claro. Voy a abrir un proyecto de vivienda. Ok, ¿me confirman si pueden verlo, por favor? Sí. Sí, arquitecto, sí se puede ver. Ok, vamos a calcular el área techada de esta vivienda, ¿no? Que vimos en la clase pasada. Vamos a quitar lo que son cotas, ejes. Estos temas lo vamos a ver ya en tema de arquitectura. Ahorita lo vamos a quitar para poder sacar el área techada. Entonces tenemos, este es el lote, ¿no? Vamos a ponerle verdecito. Y vamos a ir por el tema del techo, ¿no? Que sería esto, todo esto, esto. Esto sigue siendo construcción, no es un volado, ¿no? Ya está acá. Entonces, esto sería el área techada. Sería el área techada, ¿no? Esto de aquí, por ejemplo, no, porque esa es una proyección, un alero. Ese es un alero. Techo, dice, pero es un alero, como un voladizo, ¿no? Y esto sería como bambús proyectados entre el alero y la pared. Entonces no se cuenta, ¿no? Solamente se cuenta la construcción en sí, que vendría a ser solo esto. Y el lote, ¿no? El lote es esto. Este sería el área techada de este lote. Y tendríamos, por ejemplo, un área de 104.35 metros cuadrados de área techada. Si tuviera un patio interno,
esta vivienda, por ejemplo, no se contaría también como área techada, ¿no? Y el área libre, ¿cómo se calcula? Restando el área del lote. El área del lote es 252.09, ¿no? Este es el área del lote. Vamos a hacerlo más pequeño. Metros cuadrados, ¿no? Entonces restamos el área de lote menos el área techada y ya tendríamos el área libre, ¿no? ¿Cuánto sería? 252.09 menos 104.35 nos da 147.74. Esto sería el área libre, ¿no? El área techada. ¿Ok? Ahora, ¿cómo saber qué porcentaje de área libre tenemos en este proyecto? Hacemos una regla de 3 simples, ¿no? Si 252.09 es 100%, ¿cuánto es 147.74%? Entonces multiplicamos 147 por 100, ¿no? Y lo dividimos entre 252.09, haciendo una regla de 3, ¿no? Y sale 58.60. Entonces el área libre, en este caso, sería 58.60%, ¿no? Esto sería el área libre, ¿no? Así se calcula el área techada, ¿no? Simplemente así. Se calcula el borde de toda la construcción, sin contar aleros, jardineras que estén volando, balcones que estén volando, solo el área de construcción, quitando lo que son, si hubiera, por ejemplo, aquí un patio, ¿no? Se quita el patio, entonces el área libre sería solamente la parte que está techado, ¿no? Todo eso, ¿no? Por ejemplo, no si hubiera un patio, ¿no? En este caso no, entonces todo es área libre. Todo es área techada y el área libre es la resta del área total del lote menos el área techada y se calcula mediante una regla de 3 el porcentaje de área libre. En este caso tenemos 58.60%. ¿Ok? Entonces seguimos con la presentación. Bueno, avanzamos. Plano de ubicación, ¿no? También tenemos que estudiar el plano de ubicación. Cuadro, como había mencionado, hay un cuadro normativo, hay un cuadro de áreas, hay una parte donde es el área de estructuración urbana, ¿no? Donde vamos a poner los datos del lote, hay un esquema de localización y el plano de ubicación en sí. Vamos a estudiarlos por partes. Primeramente, el cuadro normativo son 2 columnas, ¿no? Parámetros urbanísticos, aquí a la izquierda, uso, densidad, coeficientes, áreas libres, altura máxima, ¿no? Aquí se repite, retiros frontales, laterales, posteriores, alineamiento de fachada, área de lote normativo, etc. De acuerdo a al dato que tú tengas en el certificado de parámetros urbanísticos vas a llenar, ¿no? Los usos, pones el uso que sea, en este caso residencial de densidad alta y residencial de densidad media. Ahora vamos a explicar los usos. El área libre, 35%, como había mencionado, que es un multifamiliar. Las alturas máximas, ponen, ¿no? Frente a la avenida, 5 metros. Estos no son alturas, son retiros, perdón. Retiros.
Ahí esto se ha subido. Retiros enviarán 5 metros, en la otra calle 1.5, ¿no? Se ha aplicado. Frente mínimo, el existente, estacionamientos, un estacionamiento cada 50 metros cuadrados de comercio en este caso. Aquí vamos a ver los datos, ¿no? Esta es la hojita de certificado de parámetros urbanísticos. El retiro municipal, ¿no? Este lote tiene dos frentes, está en una esquina. Entonces, hay un retiro en una calle, la principal de 5 metros, y en la otra calle secundaria hay un retiro de 1,50 m. Entonces, todos los datos que tenemos del certificado lo ponemos aquí, y del anteproyecto que desarrollemos lo ponemos aquí, ¿no? Si, por ejemplo, en el anteproyecto realizamos 40% de área libre, lo ponemos aquí, ¿no? Si nos retiramos, en vez de 5, nos retiramos 8 metros, lo ponemos 8 metros aquí, y aquí dejamos 5, ¿no? Si la altura máxima, digamos que nos dice, ahora explico cómo calcular la altura máxima, son 7 pisos, y si hacemos por algún motivo 5 nada más, entonces ponemos 7 como normativo y 5 como proyecto, ¿no? Entonces hay un versus ahí que hay que rellenar. En la otra parte del cuadro de áreas, hay en algunas categorías, ¿no? Área nueva, que son el diseño nuevo, desde cero. El existente, si hay un área existente en el proyecto. Un área de demolición, si vas a demoler una parte del proyecto, también tienes que poner qué área vas a demoler, ¿no? Y pones aquí piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, como aquí en el ejemplo, ¿no? Si vas a ampliar, es decir, vas a aumentar una habitación, pones también el área, ¿no? Si vas a remodelar, también qué área vas a remodelar, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas categorías, vas colocando y adaptándote a tu proyecto. En este caso, digamos, hay un área techada declarada, con declaratoria de fábrica, ¿no? Hay una demolición también que se hizo, hay una remodelación y hay una ampliación. Y en el segundo piso hay un área de ampliación, ¿no? Entonces, todo esto va sumando un área total. Hay una partida, bueno, de lote, hay una área libre que se obtuvo. Entonces, todos esos datos esto viene a ser del proyecto, ¿no? De acuerdo al proyecto que tengas. En este caso, un proyecto, digamos, que tiene varias categorías: demolición, tiene remodelación, tiene ampliación, etc. Y cuando es un proyecto nuevo, ya solamente pones en la columna de área nueva los metros cuadrados techados, ¿no? Nada más. Y el área libre que resulta, ¿no? Como vimos en el ejemplo práctico. Sección de vía es un tema muy sencillo, ¿no? Las vías, esta es la sección, así se dibuja, como está abajo. Ustedes muchos son ingenieros, ya eso lo tienen muy claro, ¿no? La vía puede tener berma, pistas, berma central, hay el eje de la vía, ¿no? En las dos calzadas. En este caso estoy usando el mismo proyecto de habilitación urbana, ¿no? En la Panamericana Norte, la sección de la Panamericana tiene 40 metros, ¿no? En este caso, una berma central de 13,60, una berma de 3 metros a ambos lados y una calzada de 2 vías a ambos lados, 2 calzadas de 3,60, ¿no? 3,60 es una medida para comercial, industrial, ¿no? O sea, por aquí pasan camiones, ¿no? Este es el reglamento para diseñar vías. En el Reglamento Nacional de Edificación hay también un manual, ¿no? Para diseñar específicamente las vías, que es un manual aparte, que también habría que revisar si estamos diseñando precisamente la vía, ¿no? En este apartado de diseño de vías podemos ver este cuadrito que resume todo. Este es para habilitaciones, cuando estás diseñando recién habilitaciones urbanas, desde cero, digamos. Y bueno, primero hablar sobre las vías expresas, arteriales y colectoras, y las vías secundarias y principales, ¿no? Para habilitaciones, las expresas son las vías más importantes, ¿no? Como en la Panamericana Norte, por ejemplo. Las arteriales son las que alimentan a estas vías expresas, como estas vías que llegan a la Panamericana Norte, y las colectoras son las que alimentan a las arteriales, ¿no? Son como una red. Dentro de la habilitación urbana, siempre de toda habilitación urbana vamos a encontrar una vía principal, que es la vía para salir y entrar al proyecto de habilitación urbana.
Y vamos a encontrar vías secundarias, que son vías con las cuales accedes a los lotes. Son dos tipos de vías, entonces, principales y secundarias. Y hay una normativa, ¿no? Por ejemplo, en las principales tenemos aceras y veredas. Hay 3 dimensiones que puedes tomar: 1,80, 2,40 y 3 metros. Como pueden ver aquí, es múltiplo de 60, ¿no? 1,80 m es 60 por 3, 2,40 es 60 por 4 y 3 metros es 60 por 5. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es que una persona más o menos ocupa 60 centímetros cuando camina, ¿no? Un espacio cómodo. Y si pones una vereda de 1,80 m, la intención es que por ahí vayan 3 personas. Si pones una vereda de 2,40, la intención es que vayan 4 personas. Si pones 3, 5 personas, ¿no? En comercial, las veredas 3 es el mínimo. En industrial, 2,40. Y en usos especiales, ¿no? Otros usos puede ser religiosos, colegios, 3 metros, veredas, ¿no? Los estacionamientos, 2,40, esos son estacionamientos horizontales, ¿no? Puede ser 2,40 o 3 en vivienda. En comercio sí puede ser 3 o 6, ¿no? A veces hay camiones, ¿no? Industrial 3 también, como mínimo, y usos especiales 3 y 6. Las pistas en vivienda, en las principales, ¿no? La vía que sale y entra de una habilitación urbana tiene que medir 3 metros cada calzada, o 3 metros 30 o 3 metros 60. Y aquí, bueno, también, ¿no? A partir de 3 metros 60 en comercial, 3 metros 60 en industrial, y en especiales 3,30 y 3,60. Y para las vías secundarias, en vivienda puede ser de 1,20 m como mínimo, ¿no? O sea, pueden pasar 2 personas en las vías, en las veredas que acceden a los lotes, ¿no? En comercio sí se mantiene 2,40 como mínimo, una vereda, 2,40. Si ven en un centro comercial una vereda de 1,20 m o de 2 metros, ya está mal, ¿no? Entonces tiene que ser 2,40 como mínimo. En industrial es 1,80 m y así. Entonces con estos parámetros uno va diseñando cualquier tipo de vías, ¿no? Calzadas, estacionamientos, veredas, para el proyecto, ya sea vivienda, comercio, industrial, ¿no? Y los módulos en viviendas secundarias es 2,70. Ok, bueno, aquí podemos ver algunas secciones de vías, ¿no? Hay normativa también para ciclovías, ¿no? En este caso, aquí en el Perú creo que es 1 metro y 2 metros, ¿no? Un metro como mínimo y 2 metros para ida y vuelta, me parece. Es bastante reducido, no sé si alguien maneja ciclovías. Son reducidas las ciclovías, ¿no? En algunos lugares. Bueno, primero que no tenemos una red adecuada de ciclovías que conecten distritos, muchos distritos, ¿no? Hay un tema ahí, hay una brecha que todavía que están intentando resolver, ¿no? Esperemos que pronto se acomode para poder todos salir en bicicleta, porque es bastante peligroso. Había muchos accidentes ahora en bicicleta, ¿no? De personas que han intentado llegar a sus trabajos en bicicleta. Los pisos de las veredas, de las pistas, pueden ser de muchos tipos, ¿no? Adoquinados, muchos tramas, que ya es un tema ornamental, ¿no? Y ahora entramos al tema de zonificación y usos. Aquí vemos 12. Pueden ser residencial, vivienda, industrial, comercial, preurbana, recreación pública, otros usos, servicios públicos complementarios, reglamentación especial, monumental, agrícola y minero. Vamos a estudiar los que son los más importantes, ¿no? Como conocimiento de zonificación. Por ejemplo, es la zonificación de Lima, ¿no? Ya está designado qué puede ir en cada una de estas zonas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? La leyenda más clarita. Lo que son viviendas son el tema de amarillo hasta el marrón más oscuro, es donde la vivienda es la densidad más alta. Puede ser edificios mucho más altos, ¿no? Comercio rojo, por ejemplo aquí, comercio vecinal, comercio zonal, comercio metropolitano. Si está pintado de rojo una sección de la ciudad, es que ahí puedes hacer algún tipo de comercio, ¿no? Zonal, metropolitano, vecinal. Educación celestes, hospitales azules,
industrias morados, ¿no? Entonces como que está estandarizado. Vamos a ver otro ejemplo para que lo puedan ver mejor. Esos son los que más vamos a ver en las ciudades, ¿no? La residencial alta, residencial media y residencial baja. La vivienda taller también. Y la industria pesada, gran industria, industria mediana, industria elemental. Y la zona comercial, ¿no? Especializado, comercio metropolitano, comercio zonal y comercio vecinal. En cuanto a residencial, la residencial alta y la residencial baja. Acá podemos ver un ejemplo, ¿no? Residencial baja de 2 pisos. Y la residencial alta, podemos ver acá edificios de 12, 15, 20 pisos, ¿no? Entonces, esto va a estar normado. Y hay un plano de zonificación por distrito, ¿no? Donde tú podrías revisar el plano de zonificación de tu distrito y ver dónde se podría hacer qué tipo de edificios, ¿no? De forma general, ¿no? Ya cuando quieres hacer el proyecto tienes que pedir el certificado exactamente de ese lote. El tema de vivienda taller es un concepto de, puedes hacer vivienda a partir del segundo piso hasta el tercero, cuarto, quinto, lo que te permita, ¿no? El parámetro, y en el primer piso sí tienes que hacer un taller, un comercio, yo que sé, un negocio, ¿no? Un taller, ¿no? Algo de industria liviana, reparaciones de algo, ¿no? Son viviendas tipo taller. La industria, bueno, la industria siempre se trata de que esté alejado de la ciudad, ¿no? De la vivienda, para que no afecte. Por ejemplo, aquí en Perú, en Lima, Lurín es un distrito, ¿no? Donde tiene industria. Villa El Salvador también tiene sectores de industria, ¿no? Y aquí en el artículo 4 pueden ver las áreas mínimas de los lotes de industria. Hay tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Si tu industria es tipo 2 o tipo 1, tienes un área mínima de lote, ¿no? Hablamos de las áreas mínimas de lotes, 300 metros, 1000 metros, 1500 metros como mínimo para que funcione, ¿no? Si no tienes estas áreas, bueno, vas a tener que, por ejemplo, hay un tema de acumulación de lotes, ¿no? Para generar un lote adecuado para el tipo de uso que quieres darle en ese lote. Los frentes mínimos también están normados, ¿no? De acuerdo al tipo de industria que tú estés desarrollando. La nomenclatura es I4, I3, I2, I1, ¿no? De acuerdo a la industria. Por ejemplo, ¿hay alguien aquí en Villa El Salvador? ¿Vive en Villa El Salvador? ¿No? Ok. Bueno, este es el plano de zonificación de Villa El Salvador, donde podemos ver básicamente el tema del morado, ¿no? Acá hay industria. Aquí por ejemplo, esto es I3. Gran industria. Industria liviana, vemos mucho aquí, ¿no? Hay una parte media azul, que es zona agropecuaria, centro de salud, por aquí, por ejemplo, ¿no? Toda esta parte es industrial. Acá hay un tema de residencial media, ¿no? 4, 5, 6 pisos. Acá un poco más cerca, ¿no? Un zoom de ese plano. Y podemos ver en la parte roja, que está bordeando siempre las manzanas, es comercio zonal, ¿no? Es para incentivar que ahí realicen comercio, para que las vías estén, que haya aglomeración de personas, ¿no? Puedan haber interacción de personas para el tema de que no sea solitario una calle y se vuelva peligrosa, ¿no? Cuando la calle es solitaria se vuelve peligrosa. Cuando hay comercio, oficina, gente moviéndose, se hace más segura. Y los parques son, ¿no? SRP, zona de recreación pública. Este es un plano de zonificaciones entonces del distrito de Villa El Salvador, ¿no? Donde se puede leer claramente cada una de las zonas de tu distrito, ¿no? Y esto lo encuentras en internet, lo encuentras en la página del distrito, ¿no? De la municipalidad que estés revisando, ¿no? Otro zoom, por ejemplo, de otra zona de Villa Salvador, donde podemos ver la I2, ¿no? Industria liviana. Podemos ver la E2,
educación superior tecnológica, acá hay institutos, por ejemplo, ¿no? De esta forma se lee muy claramente la ciudad, dónde está ubicado, qué cosa, ¿no? Y todo lo marrón son viviendas, ¿no? Viviendas de densidad media, ¿no? Los comercios pueden ser especializado, metropolitano, zonal o vecinal, de acuerdo a qué abastece, ¿no? Si es vecinal, solamente a tus vecinos, a tu barrio, a tu cuadra, ¿no? Si es zonal, ya a tu distrito. Si es metropolitano, ya a Lima, ¿no? Si es especializado, ya son algunos centros comerciales importantes, ¿no? Nos llegan de todos lados. Entonces, de acuerdo a qué abastece, tiene un lote mínimo, frentes mínimos, ¿no? Para poder ser una lotización de ese tipo. Miraflores es otro distrito en Lima, ¿no? Disculpen que no tenga distritos en otros departamentos, sería bueno tenerlos también. Aquí, por ejemplo, vemos área de tratamiento 3, por ejemplo, no está dividido por área de tratamientos. Y aparte tiene el tema de la zonificación, ¿no? Muy claro también lo que son viviendas, marrones hasta amarillos. Toda esta parte, por ejemplo, podemos ver que es residencial baja, son casas pequeñas de 1 o 2 pisos máximo. Y los edificios altos, como ven lo marrón, ¿no? Bien pintadito aquí, son ya edificios altos, ¿no? De 15 pisos, 20 pisos. Eso está mirando hacia el mar. Todo esto es el mar, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, Larcomar está por acá, ¿no? Todos los edificios altos están en la vía, ¿no? En las vías principales. Los rojos, todo esto es comercio zonal. Todos son comercios zonales y los comercios metropolitanos son los magenta, ¿no? El metropolitano también podría ser oficinas, edificios de oficinas grandes, ¿no? De varios pisos. Aquí, por ejemplo, más cerca, este es el famoso parque de el óvalo de Miraflores, ¿no? Muchos hemos ido ahí, seguramente. Es SRP, que vendría a ser una zona de recreación pública. Toda esta zona es comercio metropolitano, aquí hay muchos tipos de comercios, ¿no? Oficinas, restaurantes, etc. Y el comercio zonal por aquí también, ¿no? Todo es comercial, toda esta zona es comercial. Esta zona es de residencial media y la zona de aquí marrón es residencial alta, edificios altos, ¿no? Entonces de esa forma se va leyendo lo que son la zonificación. La lotización, bueno, en cuanto ya lo expliqué, ¿no? Es los lotes normativos, los lotes mínimos, cómo se considera un lote, ¿no? Que tiene que estar habilitado por una vía, ¿no? Es parte de un proceso de habilitación urbana para considerarse un lote y una lotización. Vamos a ver ahora cómo los lotes tienen sus áreas mínimas. Sí, Gosser, por favor. Profesor, disculpe, en la lotización, ahí también se tiene que ver el tema de CERPAC para los parques o no va ahí. ¿Los parques? Sí, en las lotizaciones en los parámetros urbanísticos. No, esto de zonificación es un tema urbano, ¿no? Es un tema urbano. Lo que sí te va a aparecer en tu certificado es qué tipo de zonificación es. Como es un lote, digamos, para vivienda o comercio, te va a decir que es comercio zonal, comercio vecinal o comercio metropolitano o residencial muy alta o residencial alta o residencial media o residencial baja, ¿no? El tema de los parques ya se lo dejan para los espacios públicos de la ciudad, ¿no? Esta parte de aquí es lo que más va a indicar en tu certificado, ¿no? Tienes que saber, por ejemplo, si te dice RDA o RDM, tienes que saber que es residencial o densidad media, ¿no? O sea, puedes hacer edificios de 4 o 5 pisos. Residencial baja de 1 o 2 pisos, ¿no? Y así. Esto vamos a pasarlo un poquito rápido quiero entrar al tema del certificado, como había mencionado. El tema de vivienda, tenemos, de acuerdo al tipo de vivienda, tipo 1, tipo 2, tipo 3 en habilitaciones urbanas. El 1 y 2 es residencial baja,
como habíamos visto el proyecto en AutoCAD, en digital, ¿no? Los lotes mínimos están aquí, ¿no? 300 metros cuadrados, 10 metros del frente mínimo. Si tu residencial de vivienda es tipo 4, por ejemplo, el lote mínimo es 90 y son 6 metros de frente, y puedes hacer unifamiliares o multifamiliares, ¿no? De 6 metros. Eso es algo que no he visto en la vida real, pero es lo que permite este parámetro, ¿no? En comercio, las tiendas, por ejemplo, lo mínimo que pueden tener es 6 metros cuadrados, no pueden ser más pequeñitos. 6 metros cuadrados sin contar baños ni depósitos, ¿no? Para que esté de acuerdo al reglamento de esta norma, ¿no? Y un frente mínimo de 240. Estas tienditas son las que abundan en los centros comerciales como Gamarra, ¿no? Donde todos tienen que tener al menos 6 metros cuadrados para que puedan circular las personas adecuadamente. En industriales tenemos tipo 1, 2, 3, 4, el área mínima del lote, de acuerdo al tipo de lote que te indique, ¿no? El certificado de parámetros. Pueden ser 300, 1000, 2500, y los frentes mínimos también indican y qué tipo de industria es, ¿no? Estos son lotes ya más grandes, para proyectos más grandes, para empresas más grandes, ¿no? Empresas de gas, de cerveza, algún tipo de producción, ¿no? Que estén haciendo a gran escala, que distribuyen a muchos lugares, otros países, ¿no? Son ya proyectos industriales. Área libre, también te van a pedir, sí. Giordano. Arquitecto, déjame una consulta. En caso de que yo tenga un edificio híbrido... Ay, tu volumen, por favor, si hablas un poquito fuerte para escucharte. ¿Me puede escuchar ahora? Sí, mejor, mucho mejor. Ya. Le consultaba, si tuviera un edificio híbrido, ¿cómo sería con la normativa, ¿no? Bueno, con la reglamentación, con lo que es retiro, frente? Sí, ya. ¿Tomo lo que es bueno, del primer piso o hay algún tipo de norma que me indica cuánto debo retirarme, cuánto tiene que tener el frente mínimo? Ya. Todo lo que indica en cuanto a los parámetros urbanísticos, el certificado de parámetros del lote es lo que tienen que respetar y ya más nada, ¿no? Eso para como empezando. Y sí, hay lotes que, por ejemplo, son comercio industrial, comercio metropolitano, y en ese tipo de comercio, por ejemplo, puedes hacer edificios de oficinas, pero te dice compatibilizado con vivienda o residencial, o sea, puede hacer oficinas y vivienda, se puede hacer los dos. Justamente vamos a ver ese caso ahora, cómo funciona cuando es un proyecto híbrido, ¿no? El área libre, ya lo explicamos, ¿no? En el ejemplo, se entendió muy claro, es, para saber el área libre tienes que saber calcular el área techada, ¿no? Correctamente. Eso también a veces hay equivocaciones. Entonces, retomando o repasando, es todo el área construida, ¿no? Sin contar aleros, sin contar balcones y sin contar ductos de ventilación, inclusive, los ductos de 30 por 30. Y los patios, ¿no? Que son patios grandes 5 por 4 quizás, ¿no? Quitando todo eso, tienes el área techada, lo restas al área de lote y ya tienes el área libre. Y de acuerdo a lo que te pide el certificado, 30%, 50% quizás, tienes que respetar eso en tu anteproyecto o en tu proyecto. Ahora vemos me parece que fue, no recuerdo quién participó antes, pero vamos a ver un ejemplo de un proyecto híbrido, ¿ya? Ahora. Los retiros, perdón. Había mencionado que este proyecto tiene 2 esquinas, ¿no? Está en una esquina. En la avenida Villarán, que está en Surquillo, tienes que retirarte 5 metros, y tiene el parámetro, y en la avenida de la calle Atenas, 1.5. Con retirarte, ya cumpliste este parámetro, entonces no va a haber inconvenientes. Por ejemplo, este es el lote que estamos estudiando ahorita. El certificado de este lote está aquí, ¿no? Esta es la calle Villarán, perdón, la vía Villarán. Aquí tenemos que retirarnos 5 metros. Y esta es la calle Atenas. Hay que retirarse 1,50 m aquí y 5 metros aquí. Entonces aquí ya podemos hacer el proyecto, ¿no? Y los 5 metros normalmente se utilizan para estacionamientos, ¿no?
Quizás poner también el tanque de agua, el pozo a tierra, se utiliza, ¿no? No necesariamente no se pierde. Cochera sobre todo, ¿no? Ahora, si el tema del retiro, alguien me preguntó, estos son los retiros, son cómo te retiras, ¿no? El edificio del límite de tu propiedad es esta. Te dice retírate 5 metros, te retiras 5 metros, que es lo marrón, y a partir de ahí puedes construir lo que deseas, ¿no? Lo que te permite los parámetros. Eso es en cuanto al retiro frontal. Hay un retiro posterior, que es en la parte posterior del lote, ¿no? La parte marrón es lo que te retira, digamos que son 3 metros, 2 metros, 1,50 m, 1 metro. Y los laterales también, si tienes que retirarte 1,50 m, hay que retirarse y a partir de ahí podrías construir, ¿no? Si es que gusta, si no también puedes hacerlo mucho más centrado, mucho más metido. El tema de estacionamiento sí es un tema, digamos, más quisquilloso. Digamos, aquí te pide un estacionamiento cada 50 metros cuadrados. Esto es por comercio, ¿no? Porque este lote te permite hacer comercio y vivienda. Se podría hacer, digamos, en el primer piso comercio, un restaurante o algo, y ya a partir del segundo piso se podría hacer vivienda. Sí, Daniel. Arquitecto, ¿y en los retiros hacen las veredas o eso es muy aparte? Las veredas pertenecen a la vía pública, pero tú lo que puedes hacer es hacer como una vereda continuando la vereda pública, ¿no? Asemejándose del mismo material quizás, y lo haces como más extenso, ¿no? Generas ahí un sentido de espacio público. Se puede hacer, claro. Pero eso sigue siendo parte de tu terreno, ¿no? Claro, sigue siendo parte de tu terreno, por supuesto. Gracias. Sí, hay muchos proyectos de oficinas o centros comerciales tienden a generar, digamos, hacen sus ingresos al mismo nivel de la vereda. A veces lo hacen de distinto material con otro acabado para diferenciarlo, ¿no? Porque las veredas públicas normalmente son de concreto pulido, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces lo hacen al mismo nivel y ya está. Pero sigue siendo tu propiedad a partir de la vereda hacia adentro, ¿no? Como había mencionado. En estacionamiento, por ejemplo, en este caso, como se puede hacer vivienda y comercio, para comercio te pide un estacionamiento cada 50 metros cuadrados. Si haces una tienda de 100 metros cuadrados, tienes que tener en tu terreno 2 estacionamientos, ¿no? Y si haces un multifamiliar, porque puedes hacer residencial aquí alta y media, creo que puedes llegar hasta 7 pisos. Por departamentos que hagas de 2 y 3 dormitorios, un estacionamiento, y si haces departamentos de un dormitorio, por cada 3 unidades de estas viviendas de un dormitorio tienes que tener 2 estacionamientos. Entonces, primero lo que se hace es diseñar el edificio y luego, de acuerdo a cuántos departamentos tengas y el tipo de departamento que tengas, calculas el número de estacionamientos que necesitas, ¿no? Para que las personas que compren estos departamentos puedan estacionar sus autos. Y ya vas calculando el espacio que requieres para los estacionamientos también, ¿no? Entonces, de esta forma, también hay algunas, por ejemplo, si el lote no te permite hacer estacionamiento porque es muy pequeño, quizás, hay como otras normas, otras reglas, digamos, o ayudas que puedes hacerlo en un lote vecino, ¿no? Y lo puedes como que alquilar o comprar para hacer ahí tus estacionamientos, ¿no? Por ejemplo. También es una salida, digamos, si no te permite o no te da el área, ¿no? En cuanto a la altura de edificación, ahora sí. La altura tiene esta fórmula. Frente a la avenida Villarán puedes hacer 1.5 por 0 más R. R es el retiro y A es el ancho de vía, ¿no? Entonces, tienes que saber cuánto mide el ancho de la vía, de la pista. Si no la tienes en algún plano, lo tienes que medir, ¿no? Para saber cuánto mide. Y luego, con el dato del retiro también, saber cuánto te tienes que retirar. Reemplazas estos datos, lo multiplicas por 1.5 y te sale en metros la altura máxima que puedes obtener. Digamos que te sale 15 metros. Entonces ahí podrías hacer 6 pisos de 250, ¿no? Por ejemplo. Algunas veces la altura de edificación te la ponen más sencilla y te dicen 7 pisos o 10 pisos y ya está. O si no, te ponen esta fórmula, ¿no? 1.5 por
A más R, donde A es el ancho de vía y R es el retiro. Y así calculamos los números de pisos permitidos, ¿no? Ahora sí, Rivera, ¿tienes alguna consulta? Si no, bajamos la manito. Perfecto, gracias. Esto es el caso de un proyecto híbrido. Este es un lote en la avenida Ricardo Palma, donde su certificado de parámetros urbanísticos le dice que puede hacer